Le voy a invitar, por favor, que abra su Biblia en el Evangelio según San Juan. En el Evangelio según San Juan, en el capítulo número 11, en el versículo 25 al 27. Ahí Dios ha puesto en mi corazón para compartir junto a usted en esta tarde la palabra del Señor. Evangelio según San Juan, entonces, en el capítulo 11, versículo 25 al 27. Dios nos bendiga en esta tarde. Así que le voy a dar lectura junto a todos mis hermanos que en esta tarde estamos conectados en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dice así la palabra del Señor. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Dios añada bendición a la lectura de esta palabra en esta hora de la tarde. Amén. Mire, Dios en su misericordia y en su amor en esta tarde nos permite a cada uno de nosotros poder meditar unos instantes en la palabra del Señor. Y créanme que hoy día más que nunca, en esta tarde, hay una preocupación por todo lo que ha sobrevenido en estos minutos, casi 40 minutos que estuvimos sin salir al aire. Hay una preocupación, ya que entiendo y sé que esto no es de hombre, que esto no es de capacidad humana, que esto tampoco es de capacidad intelectual, sino que esto únicamente es obra del Espíritu Santo en cada vida y en cada corazón de los que estamos conectados en esta tarde. En esa preocupación, en esta tarde, también en mi deber como hijo del Señor y como a lo mejor portador de esta palabra, entender que Dios en esta tarde nos tiene una bendición a cada uno de nosotros. Nos tiene una bendición ahí en su familia, en su hogar, a cada uno de ustedes que está conectado en esta tarde, que a lo mejor se ha ido, la señal ha vuelto, se ha ido, pero y gracias al Señor ya estamos estables. Y en este mensaje que Dios pone en mi vida, y mientras oraba al Señor y mientras clamaba al Señor, Dios ponía y le podía poner como título: Jesús es vida eterna. Amén. Yo no sé si usted lo puede creer en esta tarde, que Jesús es vida eterna. En este tiempo donde se habla de tanta calamidad, en este tiempo donde se habla de tanta desgracia, hoy día me levanto en el nombre del Señor a poder decirle a usted, querido hermano y querida hermana, querida familia, querido participante que está en esta tarde, que Jesús es vida eterna. Amén. Y la vida eterna no está en esta tierra, sino que está en el reino de los cielos. Lo encontramos en este pasaje bíblico, ¿no? Cuando vemos a este gran episodio, y creo que resalta y trasciende en las generaciones, los que hemos pasado por la iglesia, ya sean nuestros abuelos, nuestros papás, nosotros, los nietos y los bisnietos, ha trascendido este mensaje bíblico acerca de Jesús y Lázaro, de esta historia tan connotada que ha venido sobreviniendo en la vida de cada uno de nosotros. Por eso podríamos preguntarnos en esta tarde: ¿cuántos saben que Jesús es vida? Yo no sé si usted sabe, ahí en su hogar, ahí donde usted está, que Jesús es vida. Sabemos que Él vino a este mundo, fue crucificado, pero la fe cristiana y la fe del cristianismo es que Él resucitó al tercer día. Y hoy día está a la diestra de nuestro Padre intercediendo por cada uno de nosotros. Por lo tanto, si sabemos que Jesús es vida, usted en esta mañana o en esta tarde sabe que necesita a Jesús para gozar la vida eterna que Él nos tiene preparada. Es necesario, mis queridos hermanos, poder entender esto, que para gozar de esta vida eterna, en primer lugar, necesito tener a Jesús en mi vida y tener a Jesús en mi corazón. Amén. Por eso
Es necesario que nosotros en esta tarde tengamos en consideración que necesitamos a Jesús para gozar de esta vida eterna. Ahora bien, en esta tarde habrá alguien que esté muriendo espiritualmente y necesite gozar de la vida plena en Cristo Jesús. A lo mejor, no sé, usted papá, usted mamá, está viendo que su hijo, su hija, a lo mejor alguien de su familia está muriendo en la drogadicción, está muriendo en el alcoholismo, está muriendo a lo mejor con todo esto en el temor, en el miedo, crisis de pánico, enfermedades psicológicas. A lo mejor podemos darnos cuenta que están a lo mejor muchas de las personas de esta sociedad muriendo en su espíritu, pero en esta tarde Dios se levanta y Él nos dice que Él ha venido a entregar vida y vida en abundancia. Sí, sí. Aunque el enemigo ha venido a entregar muerte, ha venido a entregar división, ha venido a entregar desolación, pero en esta tarde Dios se levanta a través de su palabra a decirnos que Él ha venido a entregar vida y vida en abundancia. Amén. Dios nos bendiga en esta tarde. Amén. Dios nos entregue de su gracia. Por eso podemos en esta tarde decirnos a nosotros y preguntarnos en esta mañana, ¿cuántos queremos verdaderamente recibir la vida que Cristo Jesús nos entrega? Y no estoy hablando, como bien decía mi hermano David en su intervención, de una vida terrenal. No estamos hablando de una vida momentánea, sino que estamos hablando de una vida eterna en Cristo Jesús. Que si partimos de esta tierra, si a lo mejor morimos en esta carne, creo con mi corazón, y usted crea con su corazón, mi querido hermano y mi querida hermana, que también un día sonará la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero. Nosotros que a lo mejor estamos vivos, seremos arrebatados para estar para siempre con el Señor. Lázaro era considerado, y Jesús lo consideraba, un amigo. Así era considerado este personaje llamado Lázaro. Era considerado amigo de Cristo. Por lo tanto, al ser amigo, había algo peculiar en la amistad de Jesús y Lázaro. Pero nos damos cuenta que Lázaro muere. Y la Biblia dice que Jesús estaba lejos. Había una distancia muy lejos donde Jesús estaba, donde estaba Lázaro. Entonces nos damos cuenta que Jesús, cuando vuelve a la localidad donde estaba Lázaro, la Biblia lo describe y da el detalle que habían pasado aproximadamente 4 días en que Lázaro había muerto. Es un detalle característico, ¿no? Porque no sé cuántas, a lo mejor muchas veces nosotros en nuestras vidas, en nuestros corazones, llevamos porque la Biblia describe algo y una característica que da, que ya estaba el cuerpo saliendo un olor putefacto, o sea, el cuerpo ya se estaba descomponiendo. Así también es el hombre y la mujer que vive lejos de la vida de Cristo. El hombre y la mujer que vive lejos de la vida de Cristo simplemente va a ser un hombre y una mujer que va a vivir lejos de la vida que nos entrega el Señor. Sin ir más lejos, en la semana conversaba con un hermano de otra iglesia y me decía, hermano Moisés, ¿sabe qué? Le pido la oración porque y me empezó a contar el testimonio, yo estuve lejos del Señor, probé todo lo que me dio este mundo, ¿hasta cuándo? Hasta cuando me vi acorralado y me di cuenta que lejos del Señor no podía hacer nada. Y en ese instante me sentí como el hijo pródigo y tuve que volver al Señor, entregarme nuevamente al Señor. ¿Por qué? Porque simplemente, mi querido hermano y mi querida hermana, en Cristo encontramos la vida eterna para nuestras vidas, en nadie más, simplemente en Jesucristo. Por eso hablamos acerca de la resurrección, cuando nos dice la palabra del Señor en el versículo número 23, Jesús le dijo a las hermanas de Lázaro, tu hermano, y le recalca, le dice, tu hermano resucitará. Dios nos bendiga en esta tarde. Amén. Hablando de la resurrección postrera que vendrá en los postreros tiempos.
Mis queridos hermanos, mis queridas hermanas, a lo mejor este mensaje, a lo mejor para alguien que no tiene conocimiento en Dios, va a ser un mensaje en la fábula, en el cuento, pero yo creo que muchos de los que estamos conectados en esta tarde podemos decir, sí, Señor, yo creo que pronto sonará la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero. A lo mejor de todos aquellos hermanos, de todas aquellas hermanas que han partido en el Señor, Cristo ofrece vida eterna para aquellos que han partido en el Señor, aquellos que a lo mejor abrazaron esta fe, aquellos que a lo mejor abrazaron esta esperanza bienaventurada. En esta tarde Dios nos dice a través de su palabra, iglesia del Señor, no se desconsuele si algún familiar, algún pariente, algún cercano, algún hermano de la iglesia ha partido en el Señor, porque creemos que también cuando suene esta trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero. Ahí estarán los muertos que han muerto en el Señor. Y como lo dice la palabra del Señor, estos ya no están muertos, sino que duermen en el Señor, descansan en el Señor. Por lo tanto, mis queridos hermanos, mis queridas hermanas, hay una esperanza para el pueblo del Señor, que mire, y a lo mejor se lo digo claramente en esta tarde, ni el gobierno, ni los presidentes, ni ningún estamento de esta tierra puede darle esta esperanza al ser humano, sino solamente aquel que resucitó al tercer día. No fue el líder de alguna religión. Si usted mira y ve la historia a lo largo, se da cuenta que todos estos falsos profetas que se han levantado diciendo yo soy el Cristo, diciendo yo soy el camino, estos han muerto y no han resucitado. El único que se clavó en la cruz y que entregó su última gota de sangre para limpiarnos, redimirnos y al tercer día resucitar, se llama Cristo Jesús. Por lo tanto, si Él resucitó, créame que todo aquel que cree en Cristo también resucitará. Dios nos bendiga en esta tarde. Dios nos dé de su gracia en esta tarde. Cuando vemos el tema de la resurrección, nos damos cuenta que Cristo, lo podemos denominar así, es el aire de la resurrección, porque lo vuelvo a reiterar, nadie en esta tierra ha podido resucitar, nadie en esta tierra, siendo humano, ha podido resucitar, y no debemos, mis queridos hermanos y mis queridas hermanas, desconocer que Cristo, siendo Dios, también tuvo que ser humano. Siendo Dios, teniendo la deidad de Dios, también tuvo que ser humano en esta tierra. Por lo tanto, fue carne y hueso, tal cual usted, tal cual soy yo. Y me imagino en esta ocasión, donde todo el mundo estaba desesperado, donde todo el mundo estaba llorando. ¿Por qué? Porque Lázaro, el amigo de Cristo, había muerto. Había que dar una luz de esperanza. Había que dar una luz, una puerta abierta, donde todas las puertas, me imagino, Marta con María, las hermanas de Lázaro, veían todo cerrado, todo nublado, veían todo absolutamente oscuro. Pero cuando aparece Cristo, Cristo dice, yo soy la resurrección y yo soy la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, este vivirá. Yo no sé si usted lo puede creer en esta tarde. Ahí en su hogar puede testificar y decir, sí, Señor, yo creo que tú eres la vida, yo creo que tú eres la resurrección. Y si alguno de nosotros ha de pasar la prueba, créame, el dador de la vida está con nosotros para fortalecernos, para revestirnos y para darnos esa ayuda que nosotros necesitamos. Amén. Gloria a Dios. Yo soy la resurrección. Segundo punto, yo soy la vida. Cuando vemos que Cristo es la vida, vemos el texto tan conocido que hemos nosotros connotado en nuestro corazón, cuando Él nos dice, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Yo no sé cuántos vivos hay en esta tarde que pueden decir, desde el día que conocí a Cristo, mi vida despertó, mi vida fue un cambio rotundo, mi vida fue transformada, regenerada, cambiada, porque pasé de muerte a vida. Bendiga en esta tarde.
Cristo ha venido a entregar vida y vida en abundancia. Amén. Cristo ha venido a entregar vida y vida en abundancia. Por favor, iglesia, por favor, mis queridos hermanos, grábese esto en su corazón. Cristo ha venido a entregar vida y vida en abundancia. Donde hoy día aprendemos las noticias, vemos el periódico, vemos el internet. Todo el mundo habla de calamidad, todo el mundo habla de desastre, todo el mundo habla de aquí por allá y todo el mundo atemorizado y todo el mundo angustiado. Oiga, hoy día la palabra de Dios se levanta con autoridad y nos dice que Cristo vino a entregar vida y vida en abundancia. Por favor, querido hermano, querida hermana, si a lo mejor ha perdido, o no lo voy a decir así, no, a lo mejor está durmiendo algún familiar suyo, está descansando en el Señor. ¿Cuál es mi esperanza como creyente? ¿Cuál es su esperanza como creyente? De que aquel día, como Cristo lo dijo, yo he venido a entregar vida, en aquel día cuando los muertos en Cristo resuciten, yo también voy a estar con ese ser querido, lo voy a poder abrazar, lo voy a poder a lo mejor a darle un beso en su mejilla y poder a lo mejor, no sé, me imagino poder decirle, tata, abuelita, mamá, papá, ¿sabe qué? Que me costó, luché, me costó sacrificio, me costó ayuno, me costó oración, pero mire, aquí estoy contigo y he vencido. Aquí ha venido la resurrección de los muertos y solamente Cristo ha podido vencer la muerte. Cuando la muerte tenía en sujeción al hombre, cuando la muerte tenía en sujeción a la mujer, cuando la muerte tenía en sujeción al ser humano, hubo uno que vino del cielo, hubo uno que entregó su vida, hubo uno que dijo, ya no van a tener más sujeción la muerte sobre el hombre, sino que ahora yo soy la vida. Bendito es su nombre para siempre. Dios nos bendiga en esta tarde. Amén. Dios nos dé de su gracia en esta tarde, mis queridos hermanos. Créame, cuando encontramos en Cristo la vida, en usted y en mí, claro, va a haber a lo mejor como estaba en Marta y María, a lo mejor una agonía, una tristeza, pero a la postrer, cuando Jesús se presenta frente a Marta y frente a María, les dice, Marta, María, yo soy la resurrección y yo soy la vida. Amén, Cristo. Encontramos vida, y si hay alguno a lo mejor de los participantes que no conoce a Cristo, venga a Cristo porque Cristo es la vida, venga a Cristo porque Cristo es la salvación, venga a Cristo porque en Cristo está nuestra esperanza. ¿Qué más nos dice la palabra del Señor? Nos dice, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Yo no sé si usted lo cree en esta tarde. ¿Sabe qué? Y la palabra del Señor nos dice en el libro de Romanos algo que el apóstol lo describe, a lo mejor esta frase que hemos leído a lo mejor tan explicativamente, que dice la palabra del Señor, para que así como el pecado reinó para muerte, escúchelo bien, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para la vida eterna mediante Jesucristo nuestro Señor. En otras palabras, si el pecado ha traído muerte, si la maldad ha traído desesperación, si todo lo que estamos viendo trae desconsolación, el apóstol Pablo se levanta y dice en su palabra, así también el regalo, la gracia, el regalo de Dios por la justicia. Si hay una característica que tiene Dios, es que Dios es un Dios justo. Si hay una característica que tiene Dios, es que Dios es un Dios justo, y su palabra nos dice que así también este regalo, mediante esa característica, la justicia, se revela ¿para qué? Para vida eterna, mediante aquel que entrega la vida, mediante nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, me puedo hacer esta pregunta, y podemos hacer esta pregunta en esta tarde. ¿Por qué seguir muriendo en el pecado? ¿Por qué seguir a lo mejor trastabillando en el pecado? Porque a lo mejor, mire, soy más explicativo. Si en la iglesia, cuando estábamos en el templo,
A lo mejor nos consagrábamos, a lo mejor no estábamos ahí sirviéndole al Señor. Y en este tiempo que a lo mejor sí, no estamos congregándonos, no estamos ahí, pero créame, muchas veces esto ha ocasionado de que el pecado abunde en nuestras vidas, de que el pecado abunde en nuestro ser y lamentablemente empezamos a morir en nuestra vida espiritual. Empezamos a morir como creyentes y ya no es la misma fe y ya no es la misma creencia. ¿Por qué no pedirle al Dios del cielo que si se me acaba el gas? Y como muchas veces crecí escuchando estos testimonios y lo viví cuando me casé con mi señora y lo viví cuando estaba con mis papás, no ir a la esquina, no ir a la otra esquina, sino poner las manos sobre el balón de gas y decirle: Señor, soy tu hijo y necesito de ti. Créame que cuando vemos a alguien vivo en el Señor, Dios se glorifica en esa persona, Dios se glorifica en esa persona, Dios se glorifica en esa persona. Gloria al Señor en esta tarde. Es necesario, mis queridos, no seguir muriendo en el pecado, no seguir muriendo en la necedad que nos entrega este mundo, ni mirando este mundo como algo que a lo mejor hoy día lo tenemos y mañana no lo vamos a tener. Créame, el que entrega vida y la entrega en abundancia, hoy día está con nosotros en esta tarde. Hoy día está con usted ahí en su casa. Hoy día está con usted ahí detrás del televisor, detrás de la computadora, detrás del celular. El que entrega vida eterna, hoy día está con su iglesia. Hoy día está con nosotros. Hay algo importante. La gracia de Dios, el regalo de Dios, el don inefable de Dios fue derramado mediante la justicia. ¿Y fue derramado para qué? Para vida eterna. Querido hermano, querida hermana, nuestra vida no termina cuando yo expiro mi aliento. Nuestra vida no termina cuando yo cierro mis ojos carnales, sino que yo creo que cuando a lo mejor mi vida va a terminar en esta tierra, un día, como lo he dicho en reiteradas ocasiones, va a sonar esta trompeta y yo voy a resucitar en medio de los muertos, porque Cristo me ofrece vida eterna en esta tarde. Gloria al Señor. Hoy día nos damos cuenta y podemos entender a lo mejor esto que Marta y María no habían entendido, porque había un desconsuelo. Pero cuando Jesús le dice a Marta y María: Marta, María, yo soy la resurrección. Primer punto, yo soy la resurrección. Yo soy la vida. Segundo punto. Tercer punto. Y el que en mí cree, aunque esté muerto, vivirá. En otras palabras, el que está muerto ha pasado de muerte a vida. Créame, hoy día podemos estar a lo mejor quietos en nuestros hogares, pero nuestro corazón debe estar vivo, ferviente, agradeciendo, testificando, pidiéndole al Señor: Señor, dame gracia, Señor, dame sabiduría, Señor, no me dejes caer en la concupiscencia de este mundo que cada día nos lleva más y más a la impiedad, a la intranquilidad del corazón. Más, Señor, aumenta en nuestras vidas, aumenta en nuestros corazones el poder servirte con acción de gracia y poder entender esto, que si hoy día alguno de nuestro círculo familiar está a lo mejor muriendo espiritualmente, está muriendo a lo mejor dentro de su corazón porque el pecado le está cediendo, porque la concupiscencia de este mundo está abarcando su vida, hay alguien que se para en esta mañana, en esta tarde, y le dice: yo he venido a entregar vida. Por lo tanto, aquel que entrega vida hoy día disipa las tinieblas, hoy día disipa el pecado, hoy día aquel que ha venido a entregar vida disipa todo lo que puede estar obstaculizando en nuestras vidas, en nuestros corazones, la presencia gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios nos bendiga en esta tarde. Amén. Dios nos entregue de su gracia para poder entender esto que a la postre lo vemos en el versículo 27. Marta pudo responder, Marta con María pudieron responder esto glorioso, esto precioso. Dice la palabra del Señor
El que cree en Jesús ya no muere, sino que duerme en el Señor. Yo no sé si usted lo cree esto en esta tarde. Amén. ¿Por qué? Y esto es lo glorioso de creer en Cristo. Y tomo las palabras que decía mi hermano David, ¿no? Esto es lo glorioso. ¿De qué cosa? Porque el mismo Señor, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. ¿Y qué cosa sucederá? Y la palabra del Señor lo dice así: y los muertos en Cristo resucitarán primero. Amén. Y luego nosotros, los que estamos vivos, seremos transformados. ¿Para qué? Para recibir a Cristo en el aire y así estar para siempre con Él. Queridos hermanos, queridas hermanas, hoy día la vida de Cristo es revelada en nuestras vidas, es revelada en nuestros corazones, porque aunque muramos en esta carne, yo creo que tengo vida eterna en Cristo Jesús. Amén. Yo creo que tengo vida eterna en aquel que da la vida al hombre, y ese se llama Cristo el Señor. Amén. Dice el versículo 27, ¿no? El versículo 26, cuando le hace esta pregunta a Jesús: ¿crees esto? Y esto es lo importante. Sí, tenemos la vida que Cristo nos ofrece, pero así también nosotros debemos creer. Y la pregunta que el Señor nos hace en esta tarde: iglesia del Señor, ¿usted cree que Cristo es la vida? Iglesia del Señor, ¿usted cree que Cristo es la resurrección? Iglesia del Señor, ¿usted cree que aunque estemos muriendo en nuestro pecado, en nuestra maldad, hoy día en esta tarde Dios nos puede entregar vida y vida en abundancia? Iglesia del Señor, ¿usted puede creer esto dentro de su vida, dentro de su corazón? La palabra del Señor dice que cuando tenía esta conversación Jesús con Marta, le dice a Marta: ¿crees esto? Y Marta le responde a Jesucristo y le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo. Y ahí me detengo un minuto. ¿Sabe por qué? Porque en ese instante, claro, uno se imagina la convivencia que había entre Marta, Jesús, María, Lázaro. Era una convivencia de amistad. Es como así el hermano con la hermana, cuando se junta el hermano con la familia, se junta y hay una excelencia de amistad. Pero aquí recalca algo Marta, y el escritor se encargó de describirlo de esta manera. Le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo. Y cuando Marta dice que Jesús era el Cristo, estaba diciendo, en otras palabras, tú eres el Mesías, el fue profetizado por los profetas en el Antiguo Testamento, y tú eres el ungido de Dios, el que ha venido a esta tierra a entregarnos vida y vida en abundancia. Iglesia del Señor, tenemos al Mesías de nuestro lado, tenemos a Jesús para darnos vida y vida en abundancia en este tiempo. Dios nos bendiga en esta tarde. Cuando dice que Él es el Cristo, cuando dice que Él es el Señor, está diciendo: reconozco dentro de mi vida. Y créame que para un judío decir Señor a alguien no es como hoy día nosotros los chilenos o algunas culturas decimos Señor Manuel, Señor Hugo, Señor David. No era así, no a cualquiera se le llamaba Señor, sino que se le llamaba Señor al rabino, aquel que verdaderamente se reconocía como el Señor. Marta, la amiga de Cristo, la hermana de Lázaro, esa convivencia que habían tenido ya la estaba separando, porque en ese instante Marta se estaba dando cuenta de algo: que el Mesías
estaba en su casa, que el Cristo prometido estaba ahí con ellos, que el Cristo prometido estaba para entregarles vida. Oiga, y cuando tenemos a Cristo en nuestra casa, cuando tenemos a Cristo en nuestra familia, créame que aunque desole la muerte a nuestro alrededor, podremos decir confiadamente: no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento, porque Él será quien esté a nuestro lado. Dios nos bendiga en esta tarde. Es necesario en esta tarde, por lo tanto, confesar a Jesucristo. Confesar. Y hay un texto muy conocido, mis queridos, y a lo mejor para ir terminando este mensaje, un texto muy conocido que nos relata la palabra del Señor acerca de la confesión que nosotros como creyentes debemos realizar al Señor. Y nos dice la palabra del Señor, no. Nos dice en el Evangelio según San Juan, en este mismo Evangelio, cuando Jesús se enfrenta a Tomás y le dice, entonces Tomás respondió y le dijo, vuelve a connotar esta palabra, Señor mío y Dios mío. ¿Qué vemos en Tomás? En Tomás vemos que en ese instante, cuando estaba viendo a Cristo, pudo reconocer a Jesús como el Señor. Anteriormente, él había dicho, Señor, si yo no toco tu costado, si yo no toco tus heridas, tengo que ver para creer. Cuando Tomás vio, dijo estas palabras y pudo reconocer al Jesús como el Mesías, como lo dice el griego, como el Kyrios, como el Señor de su vida. Jesús le responde a Tomás y le dice a Tomás, Jesús le responde y le dice, Tomás, porque tú me has visto, has creído. Amén. Jesús le dice a Tomás, porque me has visto, has creído. Pero ¿qué le dice Jesús? Bienaventurados todos aquellos que no han visto, pero han creído. Y en esta tarde, mi querido hermano, mi querida hermana, querido participante que está a través de las redes sociales de nuestra iglesia, bienaventurado es usted, bienaventurado soy yo, porque mire, anoche cuando oraba el Señor le decía, Señor, yo nunca he tocado tu mano, yo nunca he tocado tu costado, yo nunca he tocado tu cabello, yo nunca he tocado tus mejillas, pero si hay algo en mi corazón que cree en ti y cree en ti y cree en ti, aunque la ciencia te niegue, pero aquí tienes uno que cree en ti. Yo no sé en esta tarde cuánto en sus casas pueden decir, aunque la ciencia, aunque la filosofía, aunque todo el mundo niegue Cristo, puedan decir, sí Señor, yo creo en ti, porque somos bienaventurados. No le hemos visto, no le hemos tocado, pero sí hay una condicional en nuestras vidas, que hemos creído en aquel que da la vida y la entrega en abundancia. Dios nos bendiga en esta tarde. Amén. Dios nos dé de su gracia en esta tarde. Por eso la palabra del Señor le dice, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido a este mundo. Hoy día podemos decir con nuestro corazón, mis queridos hermanos, mis queridas hermanas, participantes que están escuchando, aunque el mundo no esté diciendo que todo esto es negativo y que todo esto en cierta manera es todo el hecatombe que puede suceder, hoy día podemos decir, Señor, yo creo en ti, y aunque tenga que pasar la copa amarga, aunque tenga que pasar todo lo que hoy día el mundo está diciendo, pero tú eres mi Señor, y como Amén. Tú eres mi Señor, tú entregarás vida y vida en abundancia. Amén. Dios nos bendiga. Amén. Mire, como Cristo dio vida a Lázaro. Amén. Porque la palabra del Señor más adelante relata
que Cristo resucitó a Lázaro. Amén. Y que después de haber estado ya en su apogeo de muerte, aunque estaba hediondo a muerto, la Biblia dice que Jesús resucitó a Lázaro. Y la Biblia nos establece que la muerte no tuvo sujeción sobre Lázaro, porque el dador de la vida se había parado frente a la tumba de Lázaro y simplemente le había dicho: Lázaro, levántate. Simplemente le había dicho, aunque la muerte lo tenía sujeto a Lázaro. Pero créame, cuando el dador de la vida se para frente a nuestra vida, se para frente a Moisés Vázquez, se para frente a Manuel Vallejo, se para frente a Hugo Fuentes, se para frente a David Araneda, se para frente a Pedro, a Juan, a cualquiera, créame, y aunque estemos muriendo espiritualmente, pero cuando Jesús se para frente a nuestras vidas, y Él nos dice: Moisés, levántate, Manuel, levántate, Hugo, levántate, David, levántate, Pedro, levántate, iglesia del Señor, levántate, porque el dador de la vida está frente a nosotros. Amén. Bendito sea su nombre para siempre. Gracias, Señor. Gracias. Como Jesús le dio vida a Lázaro, hoy día le hago esta pregunta, ¿no? ¿Podrá el Señor darnos vida a nosotros? Amén. Amén. Sí, sí. ¿Podrá el Señor dar vida a aquel que a lo mejor está en su casa desesperado, angustiado? Bendito sea el Señor. ¿Podrá el Señor en esta tarde, mis queridos hermanos, mis queridas hermanas, entregar vida? Y créame que aunque el enemigo quiso hoy día interferir en esta a lo mejor servicio que estamos haciendo, porque Cristo tenía vida en esta tarde, Cristo tenía vida para su iglesia, aunque a lo mejor sí estemos pasando la desesperación, estemos pasando la angustia, estemos pasando, querido hermano y querida hermana, la desesperación, pero hoy día, como Cristo se paró frente a la tumba de Lázaro y Cristo le dio vida a un muerto, hoy día también Cristo nos entrega vida y vida en abundancia. Querido papá, querida mamá, querido esposo, querida esposa, querido hermano de la iglesia, no nos desesperemos más, porque el que da la vida está con nosotros, el que venció la muerte está con nosotros, el que resucitó al tercer día está con nosotros. Amén, Señor. Amén. A lo mejor sí, esto conmociona mi corazón, conmociona mi vida. ¿Sabe por qué? Porque aunque busquen todos los libros literarios de esta tierra, nunca voy a encontrar a alguien que haya vencido la muerte. Pero usted a lo mejor que no tiene mucha ciencia, a usted a lo mejor que no tiene mucho conocimiento, usted que a lo mejor apenas aprendió a leer y a escribir. Me recuerdo, mi abuelo no sabía leer ni escribir, pero creyó en este que entrega vida, bendito es su nombre. A lo mejor usted no ha alcanzado los logros que esta tierra le ofrece, pero ha encontrado lo mejor que puede existir en esta tierra, al dador de la vida, aquel que la entrega en abundancia. Amén, Señor. Amén. Gracias. Eso es, créame, mis queridos hermanos, es lo mejor que a usted que me está escuchando, y si a lo mejor hay alguien que no conoce al dador de la vida en esta tarde, le invito a que lo conozca, porque créame, la va a tener en abundancia. Simplemente decirle, mis queridos hermanos, mis queridas hermanas, ahí en su casita donde usted está, así como Cristo le dio vida a Lázaro, ¿podrá hoy día el Señor entregarnos vida a nosotros? Amén. Así como Cristo le entregó vida a un muerto ya hediondo, ¿podrá hoy día darnos vida el Señor a nuestras vidas? Créame, si usted testifica dentro de su corazón, ahí junto a su familia, créame, y lo creo con todo mi corazón,
En esta oración que realicemos, Dios se glorificará, Dios se manifestará en su familia. Y a lo mejor si hace mucho tiempo no corrían lágrimas por sus mejillas, hoy día el dador de la vida está para dársela en abundancia, y que nuevamente ríos de agua viva corran por su vida, corran por su ser, porque aunque todos los noticieros lo han tenido atemorizados, pero hoy día el dador de la vida nos dice: yo he venido para que corran ríos de agua viva por ustedes. Yo he venido para que ustedes no se sientan solos. Yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Dios nos bendiga. Dios nos bendiga. Dios nos bendiga. Para Él es toda la gloria y toda la honra, y de nosotros Él tenga su misericordia.